En los temas anteriores de química hemos estudiado el átomo como constituyente básico de la materia del universo, cuál era su estructura, algunas de sus propiedades, y habíamos diferenciado asimismo la existencia de elementos y compuestos. Los elementos son aquellos que están formados por un único tipo de átomos, mientras que los compuestos son aquellas sustancias que están formadas por varios tipos de átomos. En este tema precisamente lo que vamos a estudiar es la formación de esas moléculas, esos compuestos químicos que están formados por varios tipos de elementos, es decir, lo que se conoce como enlace químico. El enlace químico consiste precisamente en el enlace o unión de dos o más átomos para formar la correspondiente molécula. El estudio del enlace químico nos va a sugerir tres aspectos. El primero de ellos, la justificación de las moléculas. ¿Por qué existen unas moléculas y sin embargo otras moléculas en principio no existen? Otro aspecto importante es que esas moléculas que existen, ¿por qué tienen esas combinaciones definidas? ¿Por qué tienen tantos números de átomos de un elemento y tanto número de átomos de otros elementos? Y finalmente, la naturaleza del enlace químico entre varios átomos nos va a dar idea de la llamada arquitectura molecular, es decir, la forma espacial en tres dimensiones que tiene esa molécula. Vamos a iniciar el estudio de la teoría del enlace químico o valencia, y para ello tenemos que definir una serie de conceptos básicos que nos van a servir de gran ayuda para el estudio en este tema. El primero de ellos es la valencia. La valencia es una propiedad del átomo que indica el número de enlaces químicos que puede establecer con otros átomos. De esta manera, un átomo puede formar un enlace químico, dos enlaces químicos, 3, 4, etc. De ahí que decimos que tal elemento químico tiene valencia 1, 2, 3, 4, etc. Relacionado con la valencia, tenemos que definir la capa de valencia. La capa de valencia no es otro sino el orbital atómico más externo que tiene un átomo. Este último orbital atómico determina tanto el número como tipo de enlace químico que va a establecer ese átomo con otros que le rodeen. Y por último, tenemos que añadir una teoría que se denomina teoría del octeto. Esta teoría del octeto está muy relacionada con la configuración electrónica que hemos aprendido en temas anteriores. Y la teoría del octeto dice lo siguiente: al establecer enlaces, los átomos tienden a adoptar una configuración electrónica de gas noble. Los átomos establecen enlaces entre ellos para ganar estabilidad. Recordamos que los gases nobles son los átomos que tienen mayor estabilidad, gracias a que su último nivel atómico o capa de valencia lo tienen completo. Y lo tienen completo con 8 electrones. Si escribís las configuraciones electrónicas de los gases nobles, encontraréis que en el último orbital atómico o capa de valencia todos ellos terminan en S2P6. 2 electrones en el orbital S y 6 electrones en los orbitales P, en total 8. Existen unas pocas excepciones. El helio es simplemente 1s2, tiene el orbital S completo con 2 electrones y no tiene más electrones para llegar al octeto. Pero la mayoría de elementos, al establecer enlaces químicos, van a procurar llenar su última capa de valencia con 8 electrones. Vamos a pasar a continuación a describir el primer tipo de enlace. Existen básicamente 3 tipos de enlace en la naturaleza y el primero de ellos es el enlace iónico.
el enlace iónico se produce por una transferencia total de electrones de un átomo a otro. Vamos a estudiar el caso particular del cloruro sódico, de la sal común que todos conocéis. Y para ello, como hemos dicho anteriormente, tenemos que fijarnos en las configuraciones electrónicas de los átomos involucrados en el enlace químico. En este caso, aquí tenéis las dos, el sodio y el cloro. Tenemos que fijarnos en la capa de valencia o última capa. Vemos que en el caso del sodio, la última capa es la capa 3. El sodio tiene un único electrón en un orbital s. Es decir, que para cumplir la regla del octeto, es decir, para llenar su última capa con 8 electrones, el sodio tiene dos opciones. O bien captar 7 electrones para llenar este nivel 3 con 8 electrones, lo cual captar 7 electrones pues es algo muy complicado, pero tiene otra opción, y es este electrón S, perderlo, deshacerse de él, de tal manera que su última capa o capa de valencia tendría 2s2, 2p6, en total 2 más 6, 8 electrones. Esto es lo que va a hacer el sodio, desprenderse de este electrón que ocupa el 3s y se lo va a transferir al cloro, que el cloro, si nos fijamos en su capa de valencia, tiene S2P5, 2 más 5, 7 electrones. Por lo tanto, para completar su octeto, al cloro le va a venir muy bien ese electrón que le va a transferir el sodio. De tal manera, si nosotros juntamos un átomo de sodio con un átomo de cloro y pintamos los electrones de la última capa o capa de valencia, pintamos los electrones con diferente color, este electrón del sodio hemos dicho que lo va a ceder al átomo de cloro, de tal manera que el sodio en su última capa de valencia se va a quedar con 2 más 6, 8 electrones, y el cloro se va a quedar con 7 más 1, 8 electrones, cumpliendo así ambos átomos la regla del octeto. Y de esta forma se nos forma un catión sodio cargado positivamente, porque el átomo de sodio ha perdido un electrón, mientras que el cloro, al haber ganado un electrón de más, se queda cargado negativamente. La formación de estos dos iones con cargas opuestas, es decir, sodio positivo, cloro negativo, va a hacer que se establezca una fuerza electrostática o de Coulomb atractiva entre ambos núcleos. Por tanto, se nos formaría el sólido que todos conocemos como cloruro sódico, por unión electrostática entre los dos iones. De ahí el nombre de enlace iónico. Las moléculas que se forman a través de enlaces iónicos tienen unas combinaciones de átomos definidas. Vamos a estudiarlas a continuación. Para comprobar si dos átomos van a formar un enlace iónico, tenemos que preguntarnos lo siguiente: si ese átomo va a ser propenso a perder o a aceptar electrones. Por ejemplo, el sodio, nos teníamos que haber preguntado si el sodio sería un átomo propenso a perder su electrón, mientras que el cloro nos hemos preguntado si es un átomo que es propenso a captar ese electrón. Estas preguntas encuentran respuestas en una serie de propiedades periódicas que describimos en el tema de la tabla periódica de los elementos químicos. ¿Cuáles eran? Las siguientes: la energía de ionización, que recordemos que era la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo, y la afinidad electrónica era el concepto contrario, la facilidad que tenía un átomo para alojar en sí un electrón. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que los átomos que tengan una energía de ionización baja, es decir, facilidad para perder electrones,
van a formar enlaces iónicos con otros átomos que tengan una afinidad electrónica alta, es decir, que tengan una relativa facilidad para aceptar electrones. Volviendo a la tabla periódica, ¿cuáles son esos elementos? Lo vimos en su día. Los metales alcalinos y alcalinotérreos tenían unas energías de ionización relativamente bajas y las afinidades electrónicas más altas se daban en los no metales halógenos y anfígenos. Si os fijáis, si escribís las configuraciones electrónicas de estos elementos, veréis que los metales alcalinos, en sus configuraciones electrónicas, todos su último nivel o nivel de valencia siempre acaba en S, en un orbital S, y los alcalinotérreos terminan en un orbital S2, de tal manera que los metales alcalinos van a actuar siempre con valencia +1 y los alcalinotérreos van a actuar siempre con valencia +2. Indico +1 y +2 porque estos elementos lo que van a hacer es dar electrones y por lo tanto van a quedar cargados positivamente. En el otro extremo tenemos los halógenos y anfígenos. Si escribís las configuraciones electrónicas de los no metales halógenos, veréis que siempre terminan en S2P5. Siempre les va a faltar un electrón para completar su octeto, de tal manera que los halógenos siempre van a tener una valencia -1, es decir, que siempre van a tender a captar un electrón, mientras que la configuración electrónica de los anfígenos es siempre S2P4. Les va a faltar 2 electrones para completar su octeto, de tal manera que la valencia de los anfígenos va a ser -2. Y con estos conceptos vamos a estudiar las 4 posibles combinaciones que existen para formar enlaces iónicos. La primera configuración que vamos a comprobar es un metal alcalino que establece un enlace iónico con un no metal halógeno, el caso del cloruro sódico que hemos visto anteriormente. El alcalino cede un electrón y el halógeno es capaz de alojar un único electrón. Por tanto, la combinación definida entre un alcalino y un halógeno es 1,1. Un átomo de sodio da un electrón a un átomo de cloro. Un átomo de cloro acepta un electrón de un átomo de sodio. Pero vamos a estudiar el siguiente caso, el caso de un metal alcalino con un no metal anfígeno. Por ejemplo, el sulfuro de sodio. El sodio, como ya sabemos, es capaz de desprenderse de un electrón, pero el azufre es capaz de tomar no uno, sino 2 electrones. Por tanto, las moléculas de este tipo son de proporción 2:1, es decir, que 2 átomos de sodio dan un electrón cada uno a un átomo de azufre, o lo que es lo mismo, un átomo de azufre acepta 2 electrones, uno de un átomo de sodio y otro de otro átomo de sodio, de tal manera que la configuración nos queda 2:1. Vamos a ver el tercer caso. Un metal alcalinotérreo establece un enlace iónico con un no metal halógeno, por ejemplo, el cloruro de berilio. Los metales alcalinotérreos hemos dicho que son capaces de ceder 2 electrones, pero los halógenos solo son capaces de aceptar un electrón. De tal manera que el berilio, los 2 electrones que cede, se los reparten entre 2 átomos de cloro. Cada átomo de cloro acepta un electrón del berilio, de tal manera que el berilio se une a 2 átomos de cloro, proporción 1:2. Y finalmente, la última posibilidad o combinación es el metal alcalinotérreo que establece un enlace iónico con un no metal anfígeno, por ejemplo, el sulfuro de calcio. El metal alcalinotérreo puede ceder 2 electrones
y el no metal anfígeno puede aceptar 2 electrones. Por tanto, la proporción es 1 a 1. El átomo de calcio cede sus 2 electrones a un átomo de azufre. Y para terminar con el enlace iónico, vamos a ver a continuación la estructura cristalina de un sólido iónico como puede ser el cloruro de sodio que hemos visto anteriormente. Como vemos en la estructura cristalina, los átomos de cloro y de sodio están ordenados de forma que el número de cationes y aniones sea el mismo. Aquí las bolas pintadas en verde corresponden a los átomos de cloro de mayor tamaño que los átomos de sodio que están pintados en color azul. A continuación vamos a estudiar el siguiente tipo de enlace que se denomina enlace covalente. El enlace covalente se establece cuando dos átomos comparten pares de electrones, es decir, aquí no se produce una transferencia total de electrones, como vimos en el caso anterior, que un átomo daba sus electrones a otro. Aquí lo que ocurre es que los átomos se juntan y comparten sus pares de electrones. Vamos a ver un ejemplo donde vamos a verlo muy claramente. La molécula de cloro. Cuando nosotros pensamos en el cloro en estado natural, podemos pensar en un átomo de cloro sin carga alguna, totalmente neutral, pero recordemos que el cloro tiene en su última capa de valencia 7 electrones. Los tenemos aquí. Es decir, que le faltaría un electrón para adoptar la configuración de gas noble. Y de esa forma tendría una mayor estabilidad. De esta forma nos podemos plantear que dos átomos de cloro se podrían juntar y ocurriría lo siguiente, que terminarían compartiendo este par de electrones. Compartiendo este par de electrones nos podemos fijar que cada átomo de cloro está rodeado por 8 electrones. Es decir, que ahora ha cumplido la regla del octeto y de esta forma se nos forma una molécula de cloro diatómico, es decir, cloro 2. Por esta razón, en la naturaleza, el cloro atómico casi nunca lo vamos a encontrar, siempre vamos a encontrar este compuesto, cloro 2. ¿Por qué? Porque esta molécula tiene más estabilidad que sus átomos individualmente. Esta compartición de pares de electrones nos lleva a la siguiente conclusión. Recordemos que en un átomo los electrones se alojan en orbitales atómicos, pero puesto que ahora va a haber electrones que se van a compartir entre dos átomos, esos orbitales atómicos deben fusionarse entre sí para formar un orbital que pertenezca a toda la molécula, es decir, un orbital molecular. En este caso, en el cloro, los orbitales atómicos que alojaban tanto este electrón como este electrón han de fusionarse para formar un orbital molecular que englobe a toda la molécula de cloro 2. A continuación vamos a hablar de la polaridad de los enlaces. Cuando dos átomos distintos forman entre sí un enlace covalente, este enlace tiene un cierto carácter iónico. Y vamos a verlo en el siguiente ejemplo, en el ejemplo del ácido clorhídrico. Aquí tenemos la formación del ácido clorhídrico a partir de un átomo de hidrógeno con su único electrón y el cloro con sus 7 electrones. Cuando estos dos átomos tienen la oportunidad de combinarse, lo que hacen es tomar este electrón y este otro y compartirlos de tal forma que se forma la molécula de ácido clorhídrico y vemos que en este caso el hidrógeno lo que consigue es adoptar una configuración de gas noble. No se rodea de 8 sino de 2 electrones. Recordemos que el hidrógeno, el siguiente elemento sería un gas noble que sería el helio,
que sería un caso especial, puesto que en lugar de 8 tiene 2 electrones. Y por su parte el cloro vuelve a rodearse de 8 electrones. Vemos que aquí los electrones están muy escorados hacia el átomo de cloro. Es decir, que en el hidrógeno hay un déficit electrónico, mientras que en el cloro hay un exceso electrónico. Esto hace que se forme un momento dipolar, que es este vector que he dibujado aquí en naranja y que se representa por la letra mu. La formación de estos dipolos se justifica por otra propiedad periódica que vimos en el tema de la tabla periódica de los elementos químicos, que no era otra sino la electronegatividad. Y aquí indico lo siguiente: el par de electrones que se comparten en un enlace covalente tiende a acercarse más al núcleo del átomo más electronegativo, formándose un enlace polar o dipolo. Recordamos que definíamos la electronegatividad de un átomo como la capacidad del mismo de atraer hacia sí la nube electrónica. En este caso, si repasáis en el tema anterior la electronegatividad del hidrógeno, que era baja, y la del cloro, que era bastante alta, pues en este caso este enlace tiene un cierto carácter iónico, porque no está muy claro si este electrón se comparte con el átomo de cloro o simplemente el hidrógeno lo que hace es cederlo al átomo de cloro, como sucedía en los enlaces iónicos. De tal manera que la definición de enlace iónico y enlace covalente es un tanto extrema, es decir, que todos los enlaces o casi todos los enlaces van a tener un cierto porcentaje de carácter iónico y un cierto porcentaje de carácter covalente. Vamos a poner a continuación una serie de moléculas donde vamos a comprobar lo siguiente. La molécula del cloruro de sodio es un compuesto típicamente iónico, puesto que es un metal muy electropositivo frente a un no metal muy electronegativo. Por lo tanto, el cloruro de sodio está formado por enlaces que casi son 100% iónicos. En la siguiente molécula, el cloruro de calcio, el calcio sigue siendo bastante electropositivo, pero ya no tanto como lo era el sodio. Por lo tanto, los enlaces entre calcios y cloros no van a ser tan iónicos como en el caso anterior. Y de esta forma, a medida que las diferencias de electronegatividades disminuyen, es decir, el hidrógeno, el boro, el carbono, el nitrógeno y finalmente el cloro 2, a medida que esas diferencias de electronegatividades disminuyen, la nube electrónica está dispersa más equitativamente entre ambos núcleos. Y el caso más extremo de enlace covalente es efectivamente el cloro uniéndose a sí mismo, puesto que ambos átomos tienen la misma electronegatividad, la nube electrónica queda repartida igualmente. Y ese sería un enlace covalente puro al 100%. Vamos a hablar a continuación del número de enlaces covalentes que se pueden establecer entre varios átomos. Bien, un átomo podrá establecer tantos enlaces covalentes como electrones desparejados tenga en su capa de valencia. Esto es muy importante y tenemos que echar mano una vez más de la configuración electrónica para comprobar cuál es el número de electrones que ese átomo tiene desparejados en su última capa de valencia. Vamos a fijarnos en un par de ejemplos. Uno de ellos es el carbono. La configuración electrónica del carbono, el último nivel, es 2s2, 2p2, es decir, 2 electrones llenando por completo el orbital s y 2 electrones más repartidos en los orbitales p. Vemos que en este caso el carbono tiene
dos electrones desparejados, puesto que estos están parejos y estos no formarían enlaces covalentes. Luego, en primera instancia, vamos a considerar que el carbono tiene valencia 2, es decir, que puede establecer dos enlaces covalentes, uno por cada electrón desapareado que tenga. Sin embargo, en la naturaleza existe a veces energía suficiente para excitar estos electrones, y de tal forma que con esta energía podemos hacer que uno de estos orbitales 2s se excite y alcance un nivel energético superior y se aloje en un orbital 2p, de tal forma que la configuración electrónica del último nivel de valencia nos quedaría 2s1, 2p3. Este electrón ha absorbido la energía que se le ha aplicado a través del medio y ha conseguido saltar a un nivel superior, al nivel 2p. Y en este caso vemos que el carbono pasa a tener de 2 a 4 enlaces, de 2 a 4 electrones desparejados, por lo que su valencia en este caso sería 4. De hecho, el carbono en la naturaleza, el 99% de los compuestos que forma este átomo lo hace con valencia 4. En química orgánica veremos que todos los compuestos del carbono se establecen mediante enlaces covalentes con valencia 4. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo del azufre. La configuración electrónica del azufre en su último nivel es 3s2, 3p4, 2 electrones en el orbital s y 4 electrones en el orbital p. Viendo esta configuración electrónica, deduciríamos que el azufre tendría valencia 2, puesto que tiene 2 electrones desparejados. Pero de la misma forma, en la naturaleza, un átomo de azufre puede absorber una cierta energía y este electrón del 3p puede ser excitado y pasaría a un nivel energético superior 3d a este. Y de esta forma, ahora tendríamos que el azufre en su última capa tiene 4 electrones desparejados. Luego podría formar 4 enlaces covalentes, o lo que es lo mismo, tendría una valencia de 4. Pero aún más, si sigue absorbiendo energía, el siguiente electrón que se vería excitado sería uno de estos, un electrón alojado en el orbital 3s. Este electrón saltaría de nuevo al nivel 3d y nos quedaría que la última capa de valencia del azufre nos quedaría con 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones desparejados. Luego el azufre también puede actuar con valencia 6. Puede actuar con valencia 2, 4 y 6. Y en la mayoría de los casos el azufre actúa con valencia 6. Por último, vamos a hablar de un enlace covalente un tanto especial que se llama enlace covalente coordinado o dativo. Este enlace especial se produce cuando un átomo aporta en el enlace covalente no uno sino 2 electrones, mientras que el otro átomo solo aporta un orbital vacío de electrones. Este enlace no es que sea muy común, pero se suele establecer entre iones, y el ejemplo típico de este enlace es la formación del catión amonio a partir de hidrógeno positivo y amoníaco. Aquí tenemos la reacción química hidrógeno positivo, es decir, el hidrógeno, un átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón, se va a combinar con una molécula ya formada de amoníaco para formar un catión llamado catión amonio, catión carga positiva. ¿Cómo se forma este catión amonio? Mediante un enlace covalente coordinado o dativo. Vamos a ver a continuación cómo se forma ese enlace. Bien, aquí tenemos el átomo de hidrógeno que ha perdido su electrón, por lo tanto su orbital 1s está completamente vacío. He representado el orbital 1s en este cuadrado
completamente vacío. Mientras que el nitrógeno vemos que ha establecido 3 enlaces covalentes con el hidrógeno, con 3 hidrógenos, y por tanto le sobran 2 electrones en un orbital p, el que sea, que los tiene desparejados. De tal manera que estos 2 electrones van a ser aportados al orbital vacío del hidrógeno. De tal manera que se nos crearía este complejo catiónico del nitrógeno formando 3 enlaces covalentes con átomos de hidrógeno y un enlace dativo con un cuarto átomo de hidrógeno. Este enlace dativo en ocasiones se suele representar más que por como una línea en el resto de enlaces, como una flecha que indica que el nitrógeno aporta un par de electrones al enlace entre nitrógeno e hidrógeno, mientras que el hidrógeno no aporta absolutamente ningún electrón. Terminado ya el enlace covalente, vamos a hablar ahora de los orbitales moleculares. Hemos dicho anteriormente que puesto que los electrones en un enlace covalente se comparten entre ambos átomos, los orbitales atómicos de esos átomos tienen que combinarse para formar orbitales moleculares. Es lo que indico en la siguiente frase. Los pares de electrones compartidos deben de alojarse en un orbital molecular, que es el resultado de la fusión de 2 orbitales atómicos. Estos enlaces pueden ser de 3 tipos: simples, dobles o triples, en función del número de pares de electrones que se compartan en dicho enlace. La formación de esos enlaces, bien sean simples, dobles o triples, va a determinar además la naturaleza geométrica del orbital molecular. Es decir, nos va a dar idea de la forma tridimensional que va a tener finalmente la molécula, lo que se suele llamar arquitectura molecular. Vamos con el primero de los enlaces, el enlace simple. En los enlaces simples lo que se produce es la formación de un orbital molecular que se llama sigma. Orbital molecular sigma, letra griega sigma. Vamos a ver una serie de ejemplos de enlaces covalentes simples. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno. La molécula de hidrógeno, al igual que la molécula de cloro que hemos visto anteriormente, está en forma de molécula diatómica, es decir, H2, no está en forma de hidrógeno atómico. En este caso he pintado en gris las superficies límites de 2 orbitales S de 2 átomos de hidrógeno. Recordemos que los orbitales S tenían forma de esfera y dentro de esa esfera los electrones circulaban en torno a los núcleos. Pues bien, cuando se forma la molécula de hidrógeno 2, estos orbitales S esféricos se funden en un orbital sigma que tiene forma de ovoide. Aunque aquí veis las superficies límites de los orbitales en planas, en 2 dimensiones, tenéis que imaginar estos dibujos en 3 dimensiones. Este orbital tendría aproximadamente la forma de un balón de rugby. Y de tal forma que esos 2 electrones compartidos en el enlace covalente giran en torno a ambos núcleos de ambos hidrógenos, dentro de ese orbital nuevo que se nos ha formado, orbital molecular sigma. Vamos con otro ejemplo de orbitales moleculares sigma. En el caso del ácido clorhídrico tenemos un electrón alojado en un orbital p del cloro y otro electrón alojado en un orbital s del hidrógeno, de tal forma que estos 2 orbitales atómicos se van a combinar entre sí para formar otro orbital sigma, que en este caso va a tener esta forma. Es un poco una mezcla entre ambas geometrías, y estos 2 electrones, que son compartidos por los átomos de hidrógeno y cloro,
van a girar dentro de esta superficie límite, insisto, tridimensional, entre los átomos de hidrógeno y cloro. Y finalmente vamos a estudiar el siguiente caso, cuando dos orbitales p tienen que fusionarse para formar un orbital molecular. Por ejemplo, la molécula diatómica del cloro. Aquí tenemos dos orbitales p de dos átomos de cloro diferentes. Eso sí, aquí es muy importante que estos orbitales p sean iguales. Por ejemplo, para formar la molécula del cloro diatómico se tienen que fusionar un orbital pz con otro orbital pz. Es decir, que ambos orbitales p estén en la misma dirección. Pueden ser dos orbitales px, dos orbitales pi o dos orbitales pz. Lo que no puede ser es que, por ejemplo, sea un orbital px de un cloro con un orbital pi de un cloro. Tienen que ser orbitales que vayan siempre en una misma dirección, de tal forma que se fusionen y formen otro orbital sigma que tiene más o menos esta geometría tridimensional. Vemos aquí de nuevo los electrones compartidos entre ambos átomos de cloro que giran en torno a ambos núcleos. Vamos a estudiar ahora lo que ocurre cuando se produce un enlace doble. Cuando se produce un enlace covalente doble, los orbitales atómicos se funden de tal manera que dan lugar a dos orbitales moleculares, un orbital sigma, como en el caso anterior, y un orbital pi diferente que vamos a ver a continuación. Vamos a ver este ejemplo en la formación del oxígeno diatómico, que es el oxígeno que respiramos habitualmente en el aire. Si repasáis la configuración electrónica del oxígeno, el oxígeno tiene dos electrones desapareados. Luego puede formar dos enlaces covalentes o un enlace covalente doble. Vemos aquí que he dibujado dos átomos de oxígeno con sus correspondientes orbitales atómicos. Los he pintado de diferente color para distinguirlo. Aquí estarían los orbitales S en gris y luego los orbitales P en forma de doble lóbulos, los PX en color verde, los PI en color rosa y los PZ en color amarillo. Bien, cuando dos átomos de oxígeno se juntan, los orbitales PX, vamos a tomar la dirección de referencia, el eje X, los orbitales FX se fundirían y formarían un orbital molecular sigma, como vemos aquí, exactamente igual que el caso anterior. Mientras que los electrones desaparejados del orbital P, de los orbitales atómicos pi, formarían entre sí otro enlace llamado enlace pi. El enlace pi se establece entre dos orbitales atómicos y con un electrón cada uno. El orbital pz recordamos que está lleno con sus dos electrones y por lo tanto los orbitales pz no se formarían. De tal manera que vemos que el enlace pi se establece entre dos orbitales atómicos paralelos entre sí. Y de esta manera la molécula de oxígeno se puede representar de la siguiente manera: dos átomos de oxígeno unidos por una raya doble que indica un enlace doble. Por último, los enlaces triples. En estos enlaces triples se establece un orbital molecular sigma, como todos los casos anteriores, y en este caso dos orbitales moleculares pi, a diferencia de un único orbital pi que se formaba en el caso de enlace doble. Vamos a estudiarlo en el caso de la molécula de nitrógeno, que vuelve a ser una molécula diatómica. Dibujamos aquí dos átomos de nitrógeno con sus orbitales S pintados en gris, sus orbitales PX, PI y PZ. En la configuración electrónica del nitrógeno recordamos que tiene tres electrones desparejados que ocupan los orbitales PX, PI y PZ. De tal forma que el nitrógeno puede formar tres enlaces covalentes, a diferencia del caso anterior que solo podría formar dos en el caso del oxígeno.
En este caso vemos que el resultado final es de nuevo la formación de un enlace sigma, como en el caso del oxígeno, y dos enlaces pi, uno de ellos entre los orbitales atómicos pi y otro entre los orbitales atómicos pz. Se nos forman estos orbitales. Y de esta forma la molécula diatómica de nitrógeno se puede representar esquemáticamente mediante esta forma: dos átomos de nitrógeno unidos por una triple barra, un enlace triple. Siguiendo dentro de la formación de orbitales moleculares, hay que indicar que los orbitales moleculares que hemos descrito anteriormente son orbitales moleculares enlazantes, es decir, que sirven para formar enlaces. Pero cuando se forma un orbital molecular, en realidad no se forma un orbital molecular sino dos: un orbital molecular enlazante y un orbital molecular antienlazante, que es lo que indica en la siguiente frase. ¿En qué consiste el orbital antienlazante? Bien, el orbital antienlazante tiene un nivel energético muy superior al orbital enlazante, de tal forma que si una molécula recibe una cierta energía, los electrones alojados en los orbitales moleculares enlazantes saltarían un nivel energético y pasarían a alojarse en esos orbitales moleculares antienlazantes. Y esos orbitales moleculares antienlazantes lo que hacen es tender a romper la molécula, es decir, que el enlace covalente se destruya. De tal forma que aquí vemos un esquema de la formación de orbitales moleculares antienlazantes. A ambos extremos de este diagrama tenemos los orbitales atómicos, por ejemplo px, pi y pz, que hemos visto anteriormente. Al combinarse estos orbitales atómicos se nos forman los orbitales moleculares enlazantes sigma y pi, en cada caso, que son los que hemos estudiado anteriormente. Pero por cada enlace sigma o pi que se formen, se nos forman a su vez enlaces sigma asterisco y pi asterisco, indicados de esta manera, porque son antienlazantes. De tal manera que cuando se forma la molécula y los electrones están alojados en alguno de estos orbitales enlazantes, si toma cierta energía del exterior, estos electrones se excitan y pasarían a estos orbitales llamados antienlazantes, que lo que hacen precisamente estos orbitales es destruir la molécula, destruir el enlace covalente, y por tanto los átomos volverían a separarse. Antes de formar orbitales moleculares, los orbitales atómicos en ocasiones tienden a transformarse. Por ejemplo, vamos a estudiar el caso de la formación del cloruro de berilio. El cloruro de berilio es esta molécula, y repasando las configuraciones electrónicas vemos que el berilio tiene su última capa de valencia S2, dos electrones en el orbital 2s. Sin embargo, el berilio, pasando de un estado neutral o normal, a través de un aporte energético, puede pasar a un estado excitado, berilio asterisco, de tal manera que uno de estos electrones S2 podría saltar al siguiente nivel atómico, es decir, 2p. Por tanto, la configuración electrónica del berilio en estado excitado pasaría a ser 2s2p. Por tanto, aquí vemos que el berilio tiene un electrón s desaparejado y un electrón p también desaparejado. Por esta razón, el berilio tiene una covalencia 2. Si el berilio se mantiene en un estado normal S2, estos dos electrones no están desaparejados. Luego el berilio no podría formar enlaces covalentes. Pero de esta manera sí, porque tiene sus dos electrones desaparejados. Sin embargo, el hecho de que un electrón esté en un orbital S y otro electrón esté en un orbital P
daría que pensar que los dos enlaces berilio-cloro serían diferentes, puesto que se formaría un orbital molecular entre un orbital p del cloro y un orbital s del berilio, y otro orbital molecular formado por el orbital p del cloro y otro orbital p del berilio. Sin embargo, esto no es así. En una molécula de cloruro de berilio, los dos enlaces cloro-berilio son exactamente iguales. ¿Y eso por qué es así? Pues porque estos dos orbitales sp se hibridan para formar un orbital atómico híbrido sp. Vamos a ver la formación empírica de este orbital híbrido. Sería la siguiente. Aquí tenemos el berilio en estado excitado, que es este caso. Tendríamos un electrón en un orbital 2s y otro electrón en un orbital 2p de doble lóbulo. De tal forma que al hibridarse se nos formarían estos dos orbitales híbridos. Estos dos orbitales tendrían una forma más o menos mixta, hibridada entre las dos geometrías. Tendrían este aspecto. Un aspecto, como vemos, lineal. Por lo tanto, deducimos que el cloruro de berilio efectivamente es una molécula lineal. Vamos a estudiar otro tipo de hibridación. La hibridación que se produce cuando se forma el cloruro de boro. Siguiendo con el caso anterior, escribimos la configuración electrónica del átomo implicado en la formación de este compuesto y vemos que el boro efectivamente tiene una configuración electrónica de 2s2, 2p en su última capa de valencia. Dos electrones en un orbital s y un electrón solitario en un orbital p. Con esta configuración electrónica el boro solo podría formar un enlace covalente, no podría formar tres, como es el caso del cloruro de boro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuevamente el boro puede captar energía para pasar de un estado normal a un estado excitado, de tal forma que este electrón, uno de estos electrones S, capte esa energía, se excite y pase a un nivel superior, pase al P. Es decir, que el boro en estado excitado se nos quedaría en 2s, 2p2, de tal forma que estos tres orbitales, el orbital s y los dos orbitales p, se hibridarían para formar tres orbitales híbridos sp2, llamados así, que vamos a ver a continuación qué forma tienen aproximadamente. Bien, aquí tenemos el boro en estado excitado, es decir, con un electrón en el orbital 2s y dos electrones en los orbitales p. Vamos a poner, por ejemplo, que uno de esos electrones se aloja en el orbital px y el otro electrón se aloja en el orbital pi. De tal manera que tenemos estos tres orbitales atómicos que al hibridarse forman estos tres orbitales híbridos sp2 en forma de triángulo equilátero. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el cloruro de boro es una molécula triangular. Es decir, aquí en el centro estaría el átomo de boro con sus tres orbitales híbridos y a cada uno de estos orbitales híbridos se añadirían el orbital p de los átomos de cloro. Aquí habría un cloro con su orbital p, aquí otro cloro con su orbital p y otro cloro con su orbital p. Esta sería la hibridación sp2. Y por último, vamos a comentar la última hibridación que podemos encontrar, por ejemplo, en la molécula del tetracloruro de carbono. Volvemos a escribir la configuración electrónica del átomo electropositivo, en este caso el carbono, y la configuración electrónica en su última capa de valencia es la siguiente: 2s2, 2p2. Dos electrones en el orbital s, dos electrones en el orbital p. Si este átomo de carbono capta energía y se excita, uno de estos electrones s
saltaría al siguiente nivel energético, al P, de tal forma que se nos quedaría en sp3. De tal manera que el orbital S y los tres orbitales P se hibridarían para dar un orbital atómico híbrido tipo sp3. Se formarían tres orbitales sp3. Vamos a ver a continuación qué forma espacial tendría estos híbridos sp3. Aquí tenemos el orbital 1s del carbono excitado y tres orbitales P del carbono excitado. Aunque aquí están paralelos, tenéis que tomar en cuenta que uno sería el px, otro sería el pi y otro sería el pz. Bien, pues estos cuatro orbitales atómicos se fundirían, se hibridarían en el siguiente orbital. Este orbital que tendría una forma tetraédrica, es decir, en forma de tetraedro. Un poliedro con cuatro caras triangulares exactamente iguales entre sí. De esta manera podemos decir que el tetracloruro de carbono es una molécula tetraédrica. Aquí estarían los híbridos, los orbitales atómicos híbridos del átomo de carbono central, y los cloros vendrían en cada uno de las puntas de este tetraedro. Cada cloro aportaría su orbital P para compartir el electrón con aquellos del carbono. Y sin salir de esta molécula, indicar que esta disposición tetraédrica es un concepto básico en el estudio de la química orgánica, es decir, la química del carbono, los compuestos que forma el carbono. Y es que con esta hibridación sp3 típica del carbono, todos los compuestos orgánicos, casi todos los compuestos orgánicos, van a presentar en el carbono una hibridación sp3, es decir, una disposición espacial tetraédrica. Y finalmente vamos a estudiar qué es lo que ocurre cuando se forman moléculas cuyos átomos tienen pares electrónicos desparejados. Este es el caso más típico, el caso del agua. Vemos que en la configuración del oxígeno tiene 2s2, 2p4. Es decir, que los orbitales P tienen dos electrones desparejados, porque los orbitales P son 3, y puesto que aquí tiene 4 electrones, tiene 2 electrones parejos y otros 2 desparejados. De tal forma que aquí tenemos dos átomos de hidrógeno con sus electrones, cada uno un electrón correspondiente, se combinarían con un átomo de oxígeno con sus 6 electrones en su última capa, 2 más 4, 6, de tal forma que a la hora de combinar los electrones, los hidrógenos compartirían cada uno su electrón, pero el oxígeno solo aportaría también 2 electrones. Es decir, este electrón es de este hidrógeno, este electrón es de este hidrógeno, mientras que el oxígeno simplemente aporta este electrón y este electrón. Se forman así dos enlaces covalentes. Sin embargo, quedan aquí electrones totalmente desparejados dentro de la molécula. Esta es la razón por la cual la molécula de agua no es una molécula lineal, sino que es una molécula angular, es decir, en forma de V. Aquí vemos una molécula de agua típica con el átomo de oxígeno en el centro y los átomos de hidrógeno formando con el de oxígeno una especie de V. Vamos a ver un ejemplo más, el ejemplo del amoníaco. La configuración electrónica del nitrógeno es 2s2, 2p3 en su última capa de valencia. Tenemos los 3 electrones de los orbitales P totalmente desparejados y 2 electrones del orbital S parejos entre sí. De tal forma que estos electrones P3 están desparejados y pueden formar 3 enlaces covalentes.
Aquí los tenemos, un enlace covalente con el hidrógeno, otro enlace covalente con otro hidrógeno y otro enlace covalente con otro hidrógeno. Y sin embargo, se nos quedarían aquí dos electrones desparejados sin combinar que vienen del orbital S2. De tal manera que en la molécula de amoníaco nos quedaría de esta manera, los tres hidrógenos situados en un plano más o menos hacia abajo y el par electrónico desapareado hacia arriba. Esto nos daría lugar a una figura geométrica muy similar exactamente igual al de una pirámide, donde en el vértice superior estarían los electrones desapareados y en los tres vértices inferiores estarían los átomos de hidrógeno. Y para terminar con este tema bastante extenso, vamos a comentar por último el tercer tipo de enlace, que es mucho más sencillo que los demás, el llamado enlace metálico. El enlace metálico justifica las propiedades físicas y químicas de los metales, es decir, la ductibilidad, maleabilidad y sobre todo la conductividad térmica y eléctrica. Vamos a ver a continuación por qué. Los átomos metálicos se presentan muy compactos. Sus orbitales atómicos se solapan mucho entre sí. De esta forma crean amplios, complejos orbitales moleculares que abarcan todo el metal. Esta es la llamada teoría del mar de electrones, que vamos a ver en el siguiente dibujo. Vemos aquí unos átomos metálicos representados por estas bolas naranjas, insisto, muy empaquetadas, muy juntas entre sí, y los electrones estarían también evidentemente muy juntos entre sí, de tal manera que los electrones llega un momento en que no está muy claro qué electrones pertenecen a qué átomo. Por lo tanto, estos electrones tienen una gran libertad para saltar de un átomo a otro y moverse de un lado a otro. Esa es la razón por la cual los metales en general conducen muy bien la electricidad y el calor. Y con esto hemos terminado el complejo tema del enlace químico, es decir, la unión de varios átomos para formar las moléculas. En el siguiente tema lo que vamos a estudiar es el nivel superior, las fuerzas que existen entre las moléculas que justifican los estados de agregación de sus compuestos correspondientes. Muchas gracias.